Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos a este nuevo podcast, primero del año 2024. Y bueno, en el episodio de hoy, este es de papel y boli, es muy importante. Voy a hablaros de cómo desarrollar una mente fuerte para conseguir vivir del póker en este año 2024. Voy a hablaros de una serie de puntos muy importantes, una serie de hábitos a aplicar fundamentales y luego voy a poneros varios ejemplos. Voy a centrarme en este podcast en póker puro y duro, porque se me han dado muchísimas situaciones con alumnos nuevos, con seguidores, preguntas que me han hecho, etcétera, que me parece fundamental ponerlos aquí porque seguramente sean problemas comunes a la mayoría de vosotros, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por el primer punto, que es cómo desarrollar esta mentalidad fuerte, basada básicamente en el título del vídeo, que es de la parte más importante del podcast, con unos hábitos básicos iniciales. ¿Cuáles serían estos hábitos? Levantarse temprano, lectura de libros de desarrollo personal, estudio de póker, deporte y buena alimentación. Vamos a desarrollarlos. Levantarse temprano, ¿qué implica? A ver, en mi Instagram, @danipv_90, podéis ver si me seguís que llevo como 4 meses seguidos levantándome a las 5 de la mañana. Esto obviamente para un jugador, para no todos los jugadores de póker es viable. Lo que quiero decir con esto de levantarse temprano, que es que te levantes todos los días a la misma hora, que seas constante, ¿de acuerdo? Y eso va a implicar que tú desarrolles una fuerza de voluntad que luego lo puedas extrapolar al resto de ámbitos, áreas de tu vida, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante. Os quiero poner un ejemplo. Si vosotros imaginaos, no hay tráfico en vuestras salas hasta las 7 de la tarde y os tiene que dar más o menos la 1 de la mañana entre que hagáis descansos y tal, grindando. Acostaos a las 2, por ejemplo, y levantaros a las 9 todos los días, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque así vais desarrollando fuerza de voluntad y confianza en vosotros mismos y esto luego lo podéis extrapolar a cualquier otra área de vuestra vida, ¿de acuerdo? La lectura de libros de desarrollo personal, esto no tenéis que leer mucho, es leer un poquito cada día pero con constancia, sin fallar, lo que siempre os digo, la clave es no fallar y actuar, eso os lo recalcaré 80 veces en todos los podcasts que vaya haciendo. Si vosotros leéis libros de personas que están donde vosotros queréis estar, veis cómo reaccionan a diferentes situaciones, cómo actúan ante problemas que surjan en la vida, ¿qué pasa? Que poco a poco en vuestro subconsciente vais a ir integrando esa forma de pensar. Si vosotros vais integrando esa forma de pensar y vais aprendiendo a actuar como estas personas de las que leéis o escucháis podcast, que también vale para esto, ¿no? Escuchar podcast como este o de otras personas que os enseñen cosas similares de desarrollo personal. Si vosotros hacéis esto, poco a poco cada vez vais a ser más eficientes y vais a centraros más en cómo solucionar problemas que os surjan en vuestra vida y vais a centraros menos en darle vueltas a los problemas, ¿de acuerdo? El estudio de póker, no hace falta que os diga mucho, estudiar todos los días con una constancia más vale y prefiero que estudiéis todos los días media horita a que estudiéis 3 horas un día y no hagáis nada al resto. Lo importante es tener una constancia, ¿de acuerdo? Esto es fundamental. Tener constancia en cada uno de estos hábitos que estoy diciendo. El deporte, bueno, perdón, ¿por qué es tan importante esto del deporte? Porque lo es y mucho. Bueno, punto número 1, te da muchísima energía al hacer deporte cada día, ¿de acuerdo? Cuando tú digamos que preparas a tu cuerpo para rendir más haciendo deporte. Entonces, si tú lo preparas, esto luego se extrapola a las mesas o cualquier otra actividad o estudiar o lo que sea. Vas a tener más energía para hacer más cosas. Luego, punto número 2, aumenta tu autoconfianza. ¿Por qué? Porque vas a mejorar poco a poco tu aspecto y cuando tú mejoras tu aspecto, esto aumenta tu autoconfianza y si tú aumentas tu autoconfianza, vas a poder rendir muchísimo mejor en otra serie de ámbitos diferentes, ¿de acuerdo? Y punto número 3, para los jugadores de póker, que ya sabéis cómo va esto de estar muchas horas sentados o de pie quietos o lo que sea, no vais a tener dolores corporales o desde luego van a ser muchísimo menos. Que como ya os dije, yo tuve ciertos dolores y cuando empecé a aplicar una serie de ejercicios orientados a mis dolores, se me quitaron o se me redujeron bastante. Por eso es tan importante. Y la buena alimentación simplemente va de la mano. Si tú haces una buena alimentación, vas a estar mucho más feliz y muchísimo más enérgico. Son unos efectos parecidos a lo que implicaría, hacer deporte. Son todo beneficios. Y además, ¿qué pasa? Si tú pones como hábitos básicos diarios en tu vida, estos que te acabo de decir, los cuales son fundamentalísimos de hacer, son los más básicos, ya solo con eso estoy segurísimo de que vas a mejorar tus resultados en las mesas y tu confianza en ti mismo. Y si mejoras tu confianza en ti mismo, como consecuencia natural vas a ser capaz de cada vez trabajar más duro. Y si cada vez trabajas más duro, ¿qué es lo que va a acabar pasando?
que cada vez vas a tener como consecuencia natural mejores resultados. Doy un traguito de agua porque estoy con la garganta un poco regulera, y si no, no rindo para grabar el podcast y os lo quiero subir hoy sí o sí porque es de grandísimo valor. Luego, segundo punto de lo que os quería hablar. ¿Por qué la mayoría de la gente no consigue vivir del póker? Según mi experiencia, lo que yo voy viendo con alumnos míos y lo que yo he ido, digamos, viendo que me escriben seguidores y demás, ¿no? O gente que yo he conocido del mundo del póker y tal, hay dos motivos principales. Uno, el miedo, y dos, el conformismo. El conformismo es más de cara a los jugadores que ya han conseguido vivir del póker, pero que se quedan atascados, que es súper habitual. Que en No Limit 50, No Limit 100, donde ya pueden vivir del póker, se queden atascados. Que eso, mismamente un alumno que entró al coach ayer, un alumno italiano súper majete, lleva años atascado en No Limit 100 y por eso mismo accedió al coach. Mejorar hábitos y demás, pero bueno, el desarrollo personal es mucho más que eso, pero en este vídeo os voy a hablar del tema hábitos y un poquito de desarrollo personal, pero no entrando en profundidad, obviamente, porque esto es un vídeo gratuito de YouTube y no puedo entrar muy a fondo. Entonces, lo que iba, el miedo. Os quiero poner algún ejemplo de miedo que es súper habitual. Pero vamos, el miedo principal son los downswing o demás, ¿no? Miedo a perder dinero, etcétera. Y os quiero poner un ejemplo muy habitual y que me ha escrito ya varias gente. Imaginaos algo que pasa mucho, que es que ganéis 3 cajas y os retiráis de las mesas llevando 300 manos jugadas o 400 cuando tenéis que jugar 2000. Esto es de lo peorcito que podéis hacer. Y os voy a poner un ejemplo numérico que lo vais a entender genial. Supongamos que estáis, no sé, entre No Limit 2 y No Limit 10. Y hacéis esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que si vosotros no jugáis las manos que tenéis que jugar, todo el conocimiento que hayáis adquirido estudiando, no vais a poder, no vais a aplicarlo bien en las mesas y no lo vais a meter bien en vuestro subconsciente y a la vez no vais a aprender bien cómo funciona vuestro metagame. No vais a aprender a hacer adaptaciones según qué tipo de rivales de lo que hayáis estudiado y como consecuencia vais a mejorar más lento o estancaros como jugadores, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Imaginaos que vosotros hacéis esto y no mejoráis como jugadores y os atascáis o mejoráis un nivel que tardáis muchísimo más de lo que hubierais mejorado si vosotros jugáis vuestros 2000 o 3000 malos que os tocan cada día, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que las 3 cajas de hoy, que son la media caja o la 10ª parte de una caja del mañana si hacéis todo bien. O sea, imaginaos que hacéis todo bien y os quedáis ese día o algunos días, bajáis las cajas y tal. Sí, pero vais mejorando como jugadores y eso implica que a medio o largo plazo ganéis muchísimas más cajas, subáis niveles. Y en lugar de quedaros atascados, por ejemplo, en No Limit 10, me lo invento, haciendo todo bien cada día, lleguéis a No Limit 50. Una caja de... O sea, 5 cajas de No Limit 10 son una de No Limit 50. Entonces es fundamental que tengáis preparada vuestra mente y tengáis un desarrollo personal para centraros, que aquí es donde me meto en lo de siempre, en ser la mejor versión de vosotros mismos, centraros en hacer el mejor movimiento posible y olvidaos, desapegaros del resultado, ¿de acuerdo? Que esto os lo digo yo siempre, la importancia de disfrutar del proceso, lo importante es la persona en la que tú te tienes que convertir, disfrutar de eso, de la persona en la que te tienes que convertir para vivir del póker, desapegándote totalmente del resultado, porque la causa principal de que o no consigas vivir del póker por miedo o no avances niveles en el póker por conformismo es centrarte en el resultado. Si tú te centras en mejorar cada día, en ser la mejor versión de ti mismo y en disfrutar de ese proceso diario de la persona en la que te tienes que convertir, es inevitable que como consecuencia subas niveles. Puedes tardar más o puedes tardar menos, puedes tener más downs, menos, ser más talentoso, menos, pero vas a subir niveles, como me ha pasado a mí. Cuando me he desapegado del resultado fue cuando me superé mi depresión, empecé a escalar, empecé a ganar muchísimo más y ya iba a subir a No Limit 100, aunque bueno, luego me metí en inversiones y tal, de esto del desarrollo personal y del setup y todo esto, pero bueno, ese es otro tema que ahora os contaré. Porque primero quiero hablar del conformismo y ponerlo como ejemplo también, ¿no? Pero vamos, fundamental cómo resolver esto. Desapegaos del resultado, centraos en la persona en la que tenéis que convertiros para conseguir vivir del póker. Y que los resultados, el vivir del póker, sea la consecuencia natural. Con el conformismo pasa lo mismo. El alumno que me vino de No Limit 100 lleva años atascado en No Limit 100 por no centrarse en disfrutar de la persona en la que se tiene que convertir y no ser constante con buenos hábitos y demás. ¿Qué es lo que sucede? Si no tiene buenos hábitos,
o lo que os puede pasar a varios de los que estéis viendo este vídeo en los niveles X que estéis. Si tenéis un conocimiento para 1 o 2 niveles más del que estáis, pero no tenéis buenos hábitos, un buen mental, y no aplicáis bien las cosas, os atascáis en un nivel y si de repente lo empezáis a aplicar todo bien y hacer todo bien de cara al mental, centraos en aplicar el juego, lo que estudiáis, lo mejor posible, en jugar lo mejor posible, desapegándoos del resultado y cumplir con vuestros hábitos, rápidamente vais a despegar. Por eso es importante centraros en el desarrollo personal y aplicar estos hábitos que son tan importantes que os he dicho en el primer punto de este vídeo podcast, ¿de acuerdo? Porque si hacéis eso, vais a superar vuestros miedos, no vais a conformaros porque os vais a desapegar totalmente del resultado y como consecuencia natural, antes o después, vais a escalar niveles, ¿de acuerdo? Os voy a poner mi propio ejemplo. ¿De dónde vengo yo? ¿De qué forma actuaba yo? ¿De qué cosas me equivocaba yo? Y de cómo actúo ahora y cuál es la consecuencia natural, los resultados que he acabado teniendo como consecuencia. Bueno, vuelvo un poquito atrás. Yo me puse como objetivo vivir del póker después de tener muchos trabajos básicos, ¿no? De camarero, de vender tele, repartir publicidad, no sé. Todos los trabajos básicos que os vengan a la cabeza los he hecho, ¿vale? Y ahorré pasta. Me puse en modo austero a trabajar mucho y ahorré pasta. Y me propuse vivir del póker, pero no tenía estos hábitos incorporados, ni mucho menos, ni ser disciplinado, ni nada. Y con 20 y pico mil pavos que me vine aquí a vivir con mi chica, cuando me mudé, acabé con... O sea, cuando me entró la depresión, yo creo que me quedaban en total entre banca, unos 3.000 más o menos. Fijaos de cómo me hundí en la mierda y de dónde estaba. Y ahí ya me puse un poquito a trabajar más, mejorar mis hábitos, pero no me metí en el desarrollo personal. Esto fue en 2021, me parece, sí. Bueno, no, miento, en 2022 fue cuando tuve lo de la depresión. Y ahí fue cuando ya empecé a mejorar mis hábitos, pero sin meterme de lleno en el desarrollo personal. El 2022 en marzo del 2022 fue cuando tuve la depresión, que ya me lío con las fechas, que estoy mirando aquí el calendario, me lío con las fechas como hemos cambiado de año, pero fue ahí. Y ahí ya conseguí vivir del póker un poco más holgado, ¿de acuerdo? Eso, la media más o menos de 1.800 pavos o así que os he dicho, ¿no? Que me quedé atascado, precisamente lo que os he dicho, por conformismo, malos hábitos, lo que sea, me tiré atascado como un año y pico, ganando cifras parecidas de media, mensuales, parecidas. Down, up, swing abajo, pero no me movía demasiado, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucedió? En junio, mayo del año pasado, aproximadamente, empecé a aplicar todo esto que os estoy diciendo de los hábitos ya bien, ya a muerte, y me metí muchísimo de lleno en el desarrollo personal y empecé a hacer todo esto que os acabo de decir, bueno, y mucho más luego, consecuentemente, ¿no? Que esto es lo que le enseño a mis alumnos de forma más detallada y cómo avanzar después, pero esto es un vídeo de YouTube, no voy a enrollarme y no voy a tirarme una hora hablando, ¿no? De cómo ir avanzando después, pero ya solamente con estos hábitos básicos que os he dicho del primer punto, solamente con esto, ¿de acuerdo? Más luego el ir poco a poco centrándome en ser la mejor versión de mí mismo, olvidándome, totalmente desapegándome del resultado. ¿Qué es lo que pasó como consecuencia? Que de repente, como habéis visto, que supongo que lo habéis visto y si no lo dejaré en la descripción en el vídeo mío de las gráficas, ¿no? Mi gráfica pasó de ser yo Rey Back Player a pegar un subidón de la hostia. ¿Qué cambios ha habido en mi vida? Porque yo luego seguí con el desarrollo personal, que en mi Instagram @danipv_90 lo podéis ver, que os lo dejo en la descripción, que lo hago cada día todo este proceso diario, que por cierto, si me seguís, podéis ver y aplicar y copiar lo que yo hago cada día. Ya solo con eso vais a mejorar mucho vuestra vida. Por eso os digo que es tan importante este podcast y que apliquéis lo que os estoy diciendo. Y si tenéis dudas de cómo hacerlo, podéis verme en mi Instagram y podéis ver cómo lo hago. Y obviamente, si ya quieres un paso a paso aplicado a ti, solucionando tu vida, ya tendrías que contratar coach o conmigo o con quien sea para que se adapte a tus circunstancias y se te resuelvan tus problemas, ¿no? Pero bueno, ese es otro punto. Que no vengo aquí a hacer spam ni mierda de estas, que ya el que quiera que me escriba. Entonces, fijaos cómo ha dado vueltas las cosas, que pasé de eso, de vivir del póker más o menos justito, que pudiera subir un poquito mi banca, vivir, obviamente yo, pagar mis gastos y me daba para pagar un coach y poco más, o sea, apenas me daba para subir mi banca, honestamente. Pasé de eso a ganar ya holgadamente, para vivir del póker holgado y subir mi banca bien, es que pasé como de 2.000 pavos que tenía lo que era de banca a 10.000 en nada, 10.000, 11.000 en 3 meses o por ahí, no me acuerdo, pero vamos, subió una barbaridad mi banca. Y de hoy en día podría vivir de 2 fuentes de ingresos, tanto solo del póker, solo, bien, holgado, o como coach.
Y todo esto aplicando el desarrollo personal, el proceso diario, centrándome en la persona que me tengo que convertir y desapegándome totalmente del resultado. Ah, y os voy... me está viniendo otro ejemplo a la cabeza. Es que por eso también me gusta fluir un poquito, ¿no? En los podcasts. O sea, yo cuando conocí a mis chicas, esto lo voy a contar, que sé que las historias os molan también. Cuando la conocí, la primera vez que pasé una noche vieja con ella, que no teníamos dinero, ¿no? La pasamos en un hotel básico, ¿no? En una habitación básica, y nuestra cena, que esto lo voy a contar y cuando lo vea a ella le va a hacer gracia, y nuestra cena fue un bocadillo de chorizo, un bocata de chorizo, ¿vale? Esto os lo cuento porque ahora mismo estoy grabando esto el día 5 de enero y hoy mismo creo que lo subiré. Y hace un rato estaba mirando y nos vamos a ir a un hotel que el precio me da igual, ha sido como cuál es la suite más guapa que hay, la mejor que haya. Esa es la que quiero, me la suda lo que valga. O sea, os digo que os desapeguéis del resultado, pero quiero decir que como consecuencia, os pongo este ejemplo para que os motive, no en plan por presumir, yo he conseguido esto, no, me da igual, me la pela. O sea, si de algo estoy orgulloso es que cada vez me la pela más el dinero y cada vez lo atraigo más como consecuencia, porque simplemente me centro en mejorarme a mí mismo. Y lo que os digo, yo ahora podría vivir solo de coach o de jugador de póker. O sea, y de hecho, los alumnos que tengo, que yo empecé a dar coach, yo doy coach por 3 meses, ¿vale? No os estoy vendiendo nada, os estoy contando. O sea, que os olvidéis totalmente ni de contratar. Centraos en la información, ¿vale? Pues mis alumnos primeros que entraron van a renovar todos. ¿Por qué? Porque yo mejoro cada día, mejoro por semanas y les hago mejorar aún más a ellos. Lo que os quiero decir con esto que os estoy contando es que vosotros os centréis en mejorar cada día, en ser la mejor versión de vosotros mismos, desapegaos totalmente del resultado. Sé que esto lleva un trabajo, cuesta un tiempo y se tarda. Sí, lo sé, obviamente, lleva un esfuerzo. Todo, por eso precisamente poca gente consigue vivir de algún trabajo online y mucha gente, la inmensa mayoría de la gente, abandona en el proceso de vivir del póker, ¿no? Precisamente por eso, porque cuesta, sé que cuesta mucho. Pero lo que os estaba diciendo, fijaos el cambio que ha dado en mi vida desde que me metí en el desarrollo personal de lleno y empecé a aplicar todos estos hábitos que os acabo de decir y esta mentalidad en mi vida. ¿Qué es lo que quiero? Es con lo que quiero que os quedéis de este podcast. Y si tenéis dudas de cómo aplicarlo y sin querer gastaros un pavo solamente con contenido gratuito en mi Instagram, @danipv_90, podéis ver cómo hago yo esto cada día. ¿De acuerdo? Lo podéis ver cada día, cómo lo aplico, cuento reflexiones, cómo pienso y subo historias todos los días. Y esa es otra que os iba a decir. Fijaos el cambio. Yo este año tengo como objetivo llegar a No Limit 200 o como mínimo pelear por ello, ¿de acuerdo? Y hago contenido en Instagram todos los días, hago reels, hago estos vídeos de YouTube, atiendo a mis alumnos, les respondo porque yo tengo disponibilidad 24/7 para ellos, que yo les doy mi WhatsApp, ¿de acuerdo? Para cualquier duda que tengan. Y a pesar de eso, este año voy a luchar por conseguir como mínimo empezar a pelear o sotear en No Limit 200, que para No Limit 100 ya digamos que tengo nivel. Todo esto haciéndolo, por eso os digo que es tan importante este desarrollo personal. Fijaos, me tiré como yo empecé con lo del póker 2021, no me acuerdo, vamos, 3 años, me tiré como 2 años y pico o algo así para llegar a ser Ray-Back Player en No Limit 50. Para eso, me meto en el desarrollo personal de lleno y en cuestión de 6 meses, y trabajando y siendo constante, etcétera, y en cuestión de 6 meses, o sea, ya tenía nivel para 100. En 3 meses pasé de vivir en 50 a ya tener banca para 100. Lo que pasa es que me metí en esto de invertir en setup y tal, pero os quiero poner el ejemplo mío para que, digamos, veáis cómo funciona, ¿no? Por eso me estoy extendiendo tanto en ese sentido. Y como consecuencia, fijaos las vueltas que han dado las cosas, que en 6 meses puedo vivir de 2 fuentes de ingresos distintas sin necesitar una o la otra. O sea, yo ahora mismo me quedo solamente como coach y puedo vivir como coach tranquilamente, o me centro en el póker y vivo de sobra porque 50 lo tengo superado más que de sobra, la verdad. Me siento ultra mega cómodo en 50 o en Winamax o en PokerStars, que son las dos en las que yo juego. Me siento ganador bastante sólido. Rollo a 6, 7 BBs, perfectamente, bastante sólido. En Zoom, ojo, en Zoom. Os quería contar este ejemplo y explayarme para que veáis cómo en mí yo he aplicado esto y ha funcionado, y ahora os voy a poner ejemplos de alumnos míos también, ¿de acuerdo? Por eso, la clave de este podcast es que os quedéis con los 2 primeros puntos que os he explicado, que son fundamentales, y ahora escuchad estos ejemplos para inspiraros. Ya os contaré algún ejemplo más de cómo sirve el desarrollo personal para ir avanzando, ¿de acuerdo? Para conseguir la mentalidad adecuada para poder vivir del póker o de lo que os salga de los huevos. Porque si tú tienes una mentalidad adecuada para ser constante, para trabajar y no fallar, puedes vivir de lo que te dé la gana, ¿de acuerdo? Ahora,
Os quiero contar el ejemplo, la conversación que tuve, no sé si fue ayer, antes de ayer, no sé, con mi alumno Ariz, ¿no? De un problema que tuvo el X, obviamente no voy a contar, que es personal. Perdón, que de tanto hablar y me emociono me quedo un poco sin voz. Disculpadme que dé un traguito de agua y sigo. Fijaos que esta conversación la tuve con él, que esto es muy importante, ¿de acuerdo? Imaginaos que ya os metéis un poco en el desarrollo personal, empezáis a aplicar de esto los hábitos, que este problema lo tenemos todos al principio, el que os voy a contar ahora. Os surge un problema X, que os impide dar el 100% de vosotros en el día, ¿no? Os corta. Que esto lo he hablado, bueno, con mi alumno Adiz y con mi alumno el otro día Antonio también hablé algo parecido, que a él también le pasaba, y a mí al principio de meterme en esto del desarrollo personal también me pasaba. Que era como si me surge algún problema o la cago en algo de estos hábitos, me levanto más tarde, tengo un problema personal con algún familiar, amigo, lo que sea, no puedo aplicar el 100% y ya como que al final hago un 20% de lo que tenía que hacer, ¿no? No, o sea, cuando vosotros os metéis en el desarrollo personal y empezáis a ser constantes, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que esto lo he hablado con mucha gente, mucha gente. Tened en cuenta que rendir a un 80% de hoy, de vuestro día, a un 70%, es 20 millones de veces superior igualmente a lo que rendíais hace meses antes de meteros en el desarrollo personal, un 100% de aquel momento. O sea, lo que os quiero decir con todo esto es que esto lo recalco porque me ha pasado mucho, lo he conversado con muchísima gente en poco tiempo. Cada vez que a alguien le surge un problema, como que abandona y jode el día entero, se lo carga. No, dar el 80%, porque aún así vais a mejorar mucho. El 80% de vosotros, y más aún cuanto más desarrollo personal tengáis en vuestra vida y más constantes seáis, es muy superior a vuestro yo anterior, que era mucho menos constante o mucho menos productivo y hacía mucho peor las cosas. Por eso, cuando vosotros por lo que sea la cagáis en algo o surja algún problema que os corte un poco, ¿de acuerdo? Da igual dar el 80, el 70, dar el máximo de lo que podáis ese día, ¿de acuerdo? Esto es fundamentalísimo, ¿de acuerdo? Porque a mí al principio me costaba hacer esto y cuando empecé a hacerlo, joder, es que no ha habido día que no haya sentido que avanzo. Y así voy, así avanzo de rápido. De 2 años y medio que me costara vivir del póker justito, a de repente ganar más del doble cualquier mes medio en cuestión de pocos meses, hostias, sí se nota la diferencia y se notan los cambios. ¿De acuerdo? Y luego, un punto más que quiero recalcaros del desarrollo personal, de la importancia que es que vosotros seáis constantes en todos estos hábitos que os acabo de decir. Y obviamente luego hay muchos más puntos de avanzar en vuestro desarrollo personal, elevar el nivel de conciencia, bla, 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 ¿no? Pero, ¿por qué es tan importante? Cuando vosotros aplicáis estos hábitos, prácticamente sin daros cuenta, vais a elevar vuestro nivel de conciencia, la profundidad de vuestro pensamiento, analizar más cosas, ser una persona más racional, más lógica, etcétera, etcétera. Va a ir pasando como consecuencia natural, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que vais a ser capaces de soportar más presión. Más presión quiere decir que si tiene un downswing no vais a darle vueltas en sí al downswing. Obviamente a nadie le hace feliz tener un downswing, es una putada y jode. Pero no os vais a centrar en ello, sino decir qué es lo mejor que yo puedo hacer para evitar que ese downswing sea, por ejemplo, trasladado a las mesas, que os he dicho que este podcast va más dedicado al póker. Por ejemplo, reducir situaciones varianceras. Aquí en esta situación X puedo ir all-in directamente, o puedo hacer un forbet, o puedo pagar. Pago, veo el post-flop y reduzco la varianza. Voy a estudiar más y por estudiar más, como consecuencia, eso va a hacer que errores que yo cometía o situaciones de varianza las evite, etcétera, etcétera. O sea, vais a aprender a tomar la mejor decisión posible cuando os venga una mala racha o os pase lo que sea. Por eso es tan importante todos estos hábitos que yo os acabo de contar y es tan importante el desarrollo personal. Y si aplicáis esto y mejoráis vuestra mentalidad, como consecuencia natural, antes o después, vais a ganar mucha pasta en las mesas. Es que antes o después va a pasar y vais a escalar niveles. Y si estáis atascados en un nivel y aplicáis esto, es que os garantizo aplicarlo al 100% y sin fallo, ¿vale? Os garantizo que vais a escalar niveles. Y si estáis atascados, os vais a desatascar y vais a subir. Os lo puedo garantizar. Obviamente hay mucho más, aparte de estos hábitos que os estoy diciendo en este vídeo, ¿no? En este podcast, hay mucho más formas de avanzar en vuestro desarrollo personal, en desarrollar una mente fuerte, un paso a paso que os puedo dar yo u otro coach. Obviamente hay mucho más, pero esto es un vídeo gratuito de YouTube y no me voy a extender tanto, ¿no? Y un último apunte, ya como último puntito que quiero dejaros en este podcast, ¿de acuerdo? Que quiero que apliquéis en vuestro día a día con respecto a estos hábitos. Que obviamente hay que descansar, hay que dedicar un tiempo X a los descansos y tal, ¿no? Sí, vale. Pero cuando se trate ya de premiaros, o sea, no os premiéis hasta que
hayáis cumplido con todos estos hábitos. Me explico. Obviamente tú, por ejemplo, juegas tu sesión de 1 hora, descansas 15 minutos. No mezclemos descanso con premiaros, ¿de acuerdo? Que sea ir a dar una vuelta, ir a cenar con vuestra pareja, con la familia, iros un fin de semana al campo, lo que sea, ¿vale? Pero no os deis el premio hasta que hayáis cumplido con todos estos hábitos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tú ahí le estás dando la orden a tu mente de que tienes que cumplir primero, trabajar primero, esforzarte primero para luego recibir el premio. Y aparte, además, ese premio que tú te des si has cumplido con todo lo que debes hacer, lo vas a disfrutar el triple. Os lo digo por experiencia propia. Yo ahora lo que voy a hacer, lo que os he contado de irme al hotel con mi chica, lo voy a disfrutar como un enano porque llevo 4 meses trabajando como un cabrón. Que si me seguís en mi Instagram, @danipv_90, lo veréis. Llevo 4 meses sin fallar a las 5 de la mañana. Creación de contenido, estudio de póker, lectura de libros, etcétera. Lo que os iba, lo vais a disfrutar muchísimo más y encima no vais a parar de crecer. Así que de verdad, este podcast, aplicarlo y joder, en mi Instagram mandarme mensajes directos o aquí dentro de un mes, 2, que estéis aplicando lo que os he enseñado en este podcast o en el propio Spotify o plataforma que sea que lo escuchéis, escribidme comentarios de cómo ha mejorado vuestra vida, los que realmente tengáis los huevos, los cojones, seáis fuertes y valientes y apliquéis esto que os estoy diciendo. Es que os garantizo que si lo hacéis, os lo garantizo al 100%, van a mejorar vuestros resultados, porque obviamente vais a trabajar duro y vais a preparar vuestra mente para enfrentar downswings, malas rachas, problemas personales, situaciones complicadas. Y nada, hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado, si es así darle like, suscribiros, comentad, cualquier duda, lo que sea, os lo agradecería muchísimo y para cualquier duda me podéis escribir sin ningún problema en mi Instagram, @danipv_90, que a mí no me importa responderos a dudas, no me importa, gratuitamente, sin ningún problema, obviamente puedo tardar mi tiempo porque tengo mucho trabajo, pero no me importa ayudaros porque me encanta ayudar. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo podcast. Un abrazo, chao.